Imagínate que un abogado carga un contrato que tiene datos incluso importantes o sensibles de un ChatGPT, o un médico que carga un informe médico de un paciente que tuvo alguna enfermedad catastrófica para elaborar algún resumen o que le ayude esta inteligencia artificial. Está transfiriendo datos. Muy buenos días, estamos aquí en un nuevo podcast de Anderson, Transformando Negocios, y vamos a tratar un tema muy complejo, pero muy apasionante. Y la verdad sea dicha, considero que el mercado ecuatoriano todavía no toma conciencia de la importancia de lo que es el tratamiento de la protección de datos personales. Y qué mejor que hablar con ello con nuestra socia que viene de España y que nos acompaña, Isabel Martínez, una experta en esta materia. Bienvenida, Isabel, y qué gusto que estés aquí acompañándonos. Esperemos que te guste mucho el Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con vosotros, de compartir un poquito nuestra experiencia en España y en Europa. Y bueno, encantada de estar en esta conversación. Muchas gracias. Bueno, como sabes, el tema de protección de datos en Ecuador es bastante nuevo. Ustedes en Europa y especialmente en España han tenido un recorrido muy importante. Cuéntanos cuáles son los conceptos principales, qué es este universo de la protección de datos y por qué es importante en los negocios. Bueno, yo creo que hoy en día es imprescindible porque la información fluye digitalmente en los sistemas de información, comunicación, porque estamos en un mundo global, aunque sometido a muchos cambios, pero no dejamos de ser global. Y al final los datos es... todas las empresas para cualquier actividad se nutren de datos personales, de datos industriales, de información e incluso de capas de información que nos pueden llevar a conocer un dato personal. Por ejemplo, en un dispositivo móvil, el tener la trazabilidad de ciertas actuaciones, de movimiento, de like que le doy a un restaurante, etcétera, me puede llevar a identificar a una persona, a un consumidor que puede ir detrás. Entonces, las empresas debemos ser conscientes de que tenemos una responsabilidad cuando utilizamos estos datos. También es una oportunidad, porque si lo hacemos bien, podemos utilizarlos para muchas más cosas, para personalizar servicios, para personalizar productos, acercarnos a nuestros consumidores, conocerlos, ser más eficientes en costes, porque no tenemos que destinar el mismo producto pues para 100.000 personas que a lo mejor no lo quieren, sino que podemos personalizarlos e ir más a la necesidad concreta. Podemos abrirnos mercados, podemos saber en qué países gusta más lo que queremos o no, y podemos tener esa investigación previa antes de lanzarnos a exportar o a irnos a otros países. Entonces, los datos son una herramienta, pero también una responsabilidad. El cambio que hemos visto en Europa en general y en España también en particular es que en 2018 supuso un antes y un después. El Reglamento General de Protección de Datos introdujo conceptos muy novedosos en ese momento, sobre todo porque se basa en una autoevaluación del propio responsable del tratamiento, en el que de forma diligente pues debes valorar las actividades de tratamiento y establecer un sistema de gestión de riesgos de la protección de datos y de las actividades que haces adecuado con medidas de seguridad, con procedimientos internos, etcétera, al impacto, al peligro, al riesgo que pueda tener para la persona individual. Tenemos que recordar que los datos personales es un derecho fundamental. Uh-huh. Esto está reconocido casi ya globalmente. Así es. Y los usuarios y los consumidores, los ciudadanos, al final somos cada vez más conscientes de nuestros derechos y los ejercitamos. En 2018, como digo, el cambio fue de una normativa de protección de datos anterior muy formalista, muy basada en legalista y formalista, muy rígida, de que cumplir las medidas de seguridad era establecer unas concretas que establecía un reglamento, y sin embargo ahora es más abierto, pero eso no significa que puedas hacer cualquier cosa, sino al revés, es mucho más estricto cuando valora tu diligencia. Se va a valorar la diligencia media del sector, de tu tamaño. No es lo mismo una empresa que cotiza en bolsa que una pequeña empresa. Y no es lo mismo una empresa que gestiona datos de carácter personal de salud que una empresa que solo gestiona pues correos electrónicos y poco más. Entonces, oye, hablando de conciencia, tengo la curiosidad de saber cómo fue la evolución de ese proceso de concientización. ¿Fue más a nivel de las personas naturales,
que veían expuestos sus datos personales, o la conciencia vino más a nivel empresarial por estas regulaciones o de la autoridad que ya empezó? ¿Cómo evolucionó Pues eso? yo creo que fue un mixto. Primero, en España hemos tenido la suerte de que hemos tenido una agencia que ha funcionado muy bien, ha sido muy activa. Eso es muy Es un importante. referente dentro de Europa y además hay muchas guías, muchos documentos que sirven también de apoyo. Pero yo creo que ha sido un mixto, porque yo creo que el momento en el que se introdujo el Reglamento General de Protección de Datos fue en el momento en el que los consumidores teníamos conciencia de nuestros datos en el mundo online. Claro. Y es cuando estábamos ya reclamando pues esas garantías o ese uso cuidadoso, seguro, y qué hacen con mis datos y dónde están mis datos. Ya existía esa preocupación. Entonces la regulación lo que hizo fue que esa preocupación la puso de primer plano. Y las empresas al principio, algunas eran reacias, de esto es una burocracia más, esto es un gasto, los recursos. Y hoy en día se dan cuenta de que en realidad lo que ha servido es para que internamente puedan utilizar mejor esos datos y puedan ser más estratégicos. Que en realidad los recursos tienen que ser adecuados a su tamaño. Y los recursos, si también van con una estrategia, van a estar bien utilizados y van a poder hacer muchas más cosas que antes ni pensaban. Dijiste algo muy interesante, los datos son estratégicos. De hecho, para muchas empresas los datos es un activo intangible muy valioso. ¿Qué consejos le das a las empresas para que, por un lado, tengan un cumplimiento irrestricto de la Ley de Protección de Datos Personales, pero a la vez puedan usar ese activo intangible para temas comerciales o marketing sin vulnerar los derechos de las personas? Pues lo primero es tener la conciencia de que los datos de carácter personal es una responsabilidad porque afectan a la parte más íntima de las personas. Correcto. Entonces debemos seguir los principios generales del reglamento de ilícito de los datos, principio también de privacidad por diseño, de tener la capacidad de evidenciar qué ha sido diligente, la accountability, la transparencia. Mi consejo sería, primero, establecer cuáles son las metas donde yo quiero llegar. O sea, ¿para qué quiero yo utilizar los datos? ¿Para qué me sirven a mí los datos? Y una vez ya sé para qué y por qué y qué datos necesito, que debo recabar solo los que necesito, vamos a establecer las medidas que son primero tienes que definir bien las actividades y luego los riesgos que eso conlleva y las medidas que sean las adecuadas. Eso nos va a permitir poder utilizar esos datos adecuadamente, respetuosamente con tus consumidores, con tus clientes, con tus empleados. De acuerdo. Al final, también es otra cosa que estamos viendo en España. El cómo tú utilizas los datos también de empleados hace que haya empresas que sean más amables y que recaben más, o sea, que sean más capaces de atraer talento porque son más amables y respetuosas con los datos de sus propios empleados que aquellas que los descuidan de cualquier manera. Y con los consumidores pasa igual. Al final el tema reputacional es importante. Pero creo que es muy compatible y creo que se ha demostrado en Europa que se puede, que al final todo es un engranaje y que si se planifica con estrategia se pueden ir implementando los pasos a seguir, tanto desde el punto de vista también de ciberseguridad como de procedimientos internos, políticas internas, etcétera, y tener pues la figura del delegado de protección de datos que nos puede ayudar bastante a dar un poco de orden dentro de la empresa. Al final el delegado de protección de datos y el CISO son dos figuras clave que debemos tener y que deben estar en constante comunicación, porque uno va a valorar el tema de la seguridad y el otro va a valorar el tema de pues, los procedimientos, las políticas y el respeto a los derechos y a la parte jurídica, ¿no? legal de los datos. Y creo que cuando en las organizaciones esto funciona, ya es una parte más del proceso. Por ejemplo, queremos lanzar una aplicación que tiene impacto en consumidores. Pues ya en ese proceso interno está que vamos a preguntar también a privacidad, a la oficina de privacidad o el DPO y que vamos a preguntar al CISO las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo lanzo cualquier aplicación de cualquier manera y está mal, al final ese desarrollo que he hecho voy a tener que desandar esos pasos, porque si está mal hecho me van a denunciar, voy a tener una sanción, los usuarios no van a querer bajarse esa aplicación porque es demasiado intrusiva, va a ser un fracaso.
y voy a tener que desandar eso. Sin embargo, si yo en el proceso, en la fase de desarrollo de la aplicación, estoy incorporando los elementos de cumplimiento normativo y de medidas de seguridad, esa aplicación se puede desarrollar para que sea más user-friendly, para que sea para que se pueda utilizar de manera mejor para la empresa, pero también para el propio cliente. Porque el cliente ya busca aplicaciones, servicios que sean, ya existe la cultura de qué es lo que está correcto y de qué están haciendo con mis datos. Buenísimo. Entonces, va a tener más atracción algo que está bien hecho. Y se nota, porque cuando está mal hecho se nota una aplicación cutre, se nota que esto es una... No está diseñada y planificada previamente. Y sin embargo, una aplicación que está bien diseñada, configurada, amigable. Claro, que tú puedes salirte o entrar, configurar tu propio perfil, pues te va a dar más juego, tú lo ves como una aplicación más seria. Sí. Y la autoridad también lo va a ver con buenos ojos. Por supuesto, la autoridad. Hablando de tecnologías, estuve en una charla de Singularity University y la aceleración de la tecnología es abrumadora, al punto que ellos decían que estamos en la época de la disruptividad de lo disruptivo. Sí, es así. Y es exponencial. ¿Y cómo ha sido la experiencia en Europa con toda esta tecnología moderna que cada vez es más exponencial en el mundo de protección de datos? ¿Cómo ha impactado esto? Bueno, efectivamente, la tecnología avanza más rápido de lo que podemos. Y que las dices. Y ahora estamos todos en el mundo de la inteligencia artificial. Así es. Bueno, pues que ya está aquí. O sea, no es algo que se anuncia, que iba a venir y está aquí. Entonces, la protección de datos sí que es verdad que siempre tiene una interacción con la tecnología. Por supuesto. No hay tratamientos físicos de datos, sí los hay. Todo está digitalizado ahora. Exacto. Y este es el gran impulso de todo, de innovación, de incluso de medicina, de tener una medicina personalizada, medicamentos también personalizados a la necesidad concreta, seguimiento de cómo te impacta a ti el efecto secundario, no como en general impacta, sino a ti en concreto. Y todo esto es muy beneficioso, pero también tenemos el riesgo de que se utilice mal, de que haya personas que por brechas de seguridad esos datos lleguen a unas manos que no son las adecuadas y haya suplantación de identidad, fraudes o incluso delitos o temas más graves, ¿no? Entonces, la tecnología, ahora estamos en el ámbito de la inteligencia artificial. En Europa se está regulando. En principio tenemos el reglamento de inteligencia artificial. La directiva de resiliencia se ha parado porque se entiende que con el reglamento que están los principios generales y un poco lo que son las normas del juego, del tablero, son suficientes y esto tiene que combinarse con el reglamento. La inteligencia artificial siempre o casi siempre, por lo que invasiva que es, va a afectar a datos personales. Te pongo un ejemplo que siempre tengo dudas. Imagínate que un abogado carga un contrato que tiene datos incluso importantes o sensibles de un ChatGPT, o un médico que carga un informe médico de un paciente que tuvo alguna enfermedad catastrófica para elaborar algún resumen o que le ayude esta inteligencia artificial. ¿Está transfiriendo datos? ¿Está violentando la protección de datos? Infringiendo la protección de datos, porque tú no puedes introducir, la protección de datos, incluso también el deber de secreto, porque si tú cargas datos personales o datos confidenciales de una empresa en un ChatGPT abierto, eso pues es una información con la que entrena el ChatGPT y se queda ahí. Y eso es como una herramienta del día a día que la gente no percibe y no se concientiza de lo que está haciendo. Claro, y agentes de inteligencia artificial de una manera configurada para nosotros. Claro. De modo que impidamos que entrene con nuestra información confidencial, que haya unas medidas de seguridad y además, esto también es muy importante, tu know-how te lo quedas tú. Claro. Si estás dándolo a una inteligencia artificial abierta, pues es algo que das al resto. Así es. Y los datos personales, por supuesto, no se pueden ni siquiera en estas herramientas que existen en abierto para transferir datos que pesan mucho, ¿no? Que pues son muy pesados y dice, bueno, pues lo voy a hacer a través de X herramienta, no voy a decir el nombre, ¿no? Y es una herramienta que es libre y es gratis. Bueno, ahí no puedes ni introducir datos confidenciales de la empresa, ni datos de carácter personal, ni nada, porque estarías infringiendo. Sí. Esta herramienta no es una herramienta específica de tu empresa con unas licencias específicas y unas obligaciones de seguridad específicas. Entonces lo estás dejando
abierto al mundo, que cualquier hacker puede eso trasladarlo a la dark web o lo que sea. Y hablando de hackers, en Anderson hemos incorporado muchas firmas de ciberseguridad en nuestra división de Anderson Consulting. ¿Qué pasa porque entiendo que en Europa el hackeo o temas de ciberseguridad es un volumen muy importante de la atención de las entidades de control? ¿Cómo está esta situación de hackeos y ciberseguridad? Sí. Bueno, ahora mismo es cierto que los ataques de ciberseguridad son diarios en todas las compañías. Además, los ataques suelen ser a lo mejor a herramientas o a software que afectan a varias empresas, y esto es algo que nos preocupa, y de hecho en Europa se ha regulado la directiva NIS2 para que las obligaciones de ciberseguridad sean mayores en un número mayor de empresas, de más de 250 empleados, de determinados sectores, etcétera, ¿no? Con independencia de esto, cuando un incidente de seguridad conlleva una brecha de datos personales, o al menos potencialmente lo conlleva, hay unas obligaciones de notificación para que la agencia haga seguimiento. La agencia, a pesar de que tú notifiques esa brecha y que tú eres la... Y es obligación reportar. Es una obligación de 72 horas naturales, o sea, da igual dominio y tal, tienes que reportar. Y si no lo has hecho, tienes que justificar por qué no lo has hecho. Tienes que reportar, y eso no significa que te vayan a sancionar, pero la agencia empieza a analizar qué es lo que ha pasado. Y en ese análisis, una de las cuestiones que siempre revisa es ¿qué medidas previamente tenías? Porque es como, ¿he dejado la puerta de mi casa abierta o he cerrado y he puesto una alarma? Claro. Es lo mismo. Si yo he puesto la alarma, he cerrado mi casa bien y me han entrado, yo la diligencia la he cumplido, pero me han robado. Pero si yo he dejado la puerta abierta de par en par, pues... O sea, puedes ser la víctima, pero también eres el villano. Exacto. Eres hackeado, pero estás sancionado por la autoridad. Pero estás sancionado porque no estableciste las medidas de seguridad adecuadas. Como puede ser cosas tan simples como pues que no hayas actualizado los software, que hayas tenido vulnerabilidades, te las hayan internamente se hayan notificado y no hayas acometido ninguna acción para arreglar esas vulnerabilidades, que tengas sistemas muy antiguos que no tienen las medidas de seguridad que son la media actual. Entonces no es que porque muchas veces las empresas preguntan, ¿es que tengo que tener una certificación de ISO? A ver, no es que tengas una certificación, es cierto que hoy en día se han estandarizado, que eso ya nos da una garantía de que un mínimo... Que tienes un proceso establecido. Exacto. Pero no es que sea obligatorio en sí, son voluntarios. Lo que pasa es que eso te ayuda a evidenciar que tú te has responsabilizado, porque eso también supone una auditoría anual de los sistemas, etcétera. Entonces, la protección de datos antes, cuando empezó en 2018, pues había variedad de sanciones por sobre todo base de legitimación, políticas de privacidad que no eran transparentes, consentimientos mal dados, etcétera. Pero ahora cada vez más, yo creo que porque hay cada vez más ataques de ciberseguridad, hay más sanciones relacionadas con medidas de una implementación no adecuada o insuficiente de medidas de seguridad, y que están relacionadas con la empresa haber sido atacada y haber sido la víctima inicial. Claro. Entonces, esto es muy importante porque 2 años aquí estamos viendo que la agencia española, pero todas las autoridades europeas están poniendo el énfasis en, ojo, tenéis que poner vuestra preocupación en cómo evitáis que os ataquen y en cómo, o sea, que os preocupáis de... Y aquí entra el concepto y sería un consejo a los empresarios de hacer estos assessments, estas auditorías de impacto y riesgos. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste eso? Sí, las evaluaciones de impacto de protección de... Hay varias, ¿no? Pero la evaluación de impacto y protección de datos se refiere a cuando hay actividades que, porque es una monitorización de un volumen ingente de datos, como puede ser pues una aplicación online que tenga muchísimos usuarios, etcétera, o porque es una videovigilancia en centros comerciales, en sitios con mucha... Claro, exacto. O también porque trates datos de carácter sensible, como pueden ser salud o datos de ideologías, o sea, datos de naturaleza especial, que le llamamos, ¿no? Sí. Ahí es necesario hacer una evaluación diferente a la evaluación de riesgo general que has hecho antes. Que tú haces una evaluación, un mapeo de los riesgos general que tú tienes tu compañía, con unas medidas de seguridad normales y adecuadas a esos riesgos, pero cuando quieres hacer este tipo de actividades, tienes que hacer un foco específico ahí y ver si existe una necesidad, si existe una proporcionalidad y si es la medida adecuada o existe una alternativa con menos invasiva.
¿Y ese examen, auditoría o assessment tiene que ser netamente en el campo legal o deberías complementarlo en procesos, tecnología? De hecho, tiene una parte de las medidas de seguridad y cómo las configuras para que el riesgo sea el adecuado, proporcional a un fin. Visto holísticamente. Exacto. Y estas evaluaciones de impacto se han ampliado porque existe un uso de los datos que es el interés legítimo. Esto es una zona gris que se utiliza para muchas cosas, pero que es relevante. Los temas comerciales, por ejemplo, poder enviar comunicaciones comerciales para productos y servicios equivalentes a lo que ya había contratado contigo. Uh-huh. Entonces, en algunas jurisdicciones nacionales, este interés legítimo que el reglamento establece se ha traducido en una obligación de tener documentado la evaluación de interés legítimo. Yeah. En España no es así, no es obligatorio tener documentada esa evaluación de interés legítimo, pero es muy recomendable en muchos casos, no en casos como que me han dado una tarjeta profesional, me voy a poner en contacto con esta persona, ahí no, pero sí en algunos casos, sobre todo cuando estamos utilizando aplicaciones online o el CRM, es un poquito más expansivo en los usos que le vamos a dar y vamos a ver unas comunicaciones de productos y servicios similares que hay que valorar si son realmente similares. Uh-huh. Entonces ahí sí que es... Claro. Y luego tenemos ya la parte de la evaluación que hay que hacer de la inteligencia artificial. Okay. A veces vamos a tener que hacer la evaluación de impacto a la vez que la evaluación de inteligencia artificial, porque esa es específica de esa tecnología y que conlleva más aspectos, claro que no solo la protección de datos, sino exacto, muchos otros aspectos que afectan a las personas y no porque la tecnología lo permita significa que está bien exacto, hacerlo. Exacto, tecnológicamente se va a poder hacer muchas cosas, exacto, pero esto es como un poco como los comités éticos en temas de salud. O yo siempre lo pongo así de ejemplo, es decir, técnicamente yo puedo sacar un riñón a cualquier persona y ponérselo a otra, claro, pero no se debe hacer eso. Así es, exactamente. No se puede comercializar con un riñón. Correcto. Existe una legislación que es donante, que tiene que ser persona con una madurez determinada, que no le suponga un problema de salud que le conlleve morirse él mismo. O sea, no es que yo quiero y yo me muero. Pues esto es un poco igual. No todo lo que se puede hacer técnicamente se puede o se debe hacer, porque existen unos derechos fundamentales, claro, de las personas. Y si no estaríamos pues abocados a un mundo pues sin derechos fundamentales. Claro. Entonces ese es un riesgo importante que debemos ser conscientes. Cuando muchas veces decimos, no, es que la tecnología, es que si no innovamos. No. Sí se puede utilizar la tecnología, pero con una cabeza y también con unos límites, unos principios generales éticos, siendo consciente del poder y del impacto que eso va a utilizar. Eso me parece un concepto muy importante. O sea, la protección de datos no es que frena la innovación, pero la innovación tiene que ser atendida a las disposiciones legales. Exacto. Isabel, tú vienes de España, de Europa, de la cual Ecuador ha tomado prácticamente toda su legislación. Tienes una especialidad, has trabajado en estos años. ¿Qué consejos macros podrías darles a los empresarios ecuatorianos en el tema de materia de protección de datos personales? ¿Cuáles serían tus corolarios, tus consejos? Bueno, yo, en primer lugar, el consejo principal es ser consciente de la importancia de los datos personales. Correcto. Y de la tecnología, de lo que se avecina. Uh-huh. Entonces, para estar preparados con lo que viene de inteligencia artificial, de datos, tenemos que tener los cimientos bien asentados. Uh-huh. Porque va a ser la base de todo lo que construyamos a partir de ahí. Inversiones en aplicaciones, en servicios que no están atendiendo la normativa, va a ser pasos que tenemos que deshacer luego. Entonces, mi consejo es, estratégicamente, ver dónde queremos llegar, qué queremos hacer, y luego tener internamente aliados al delegado de protección de datos, al CISO, al tecnólogo, a la estrategia digital que queramos hacer, y tratar de hacer un equilibrio, un balance. Haciéndolo así, de un modo responsable, el tratamiento de esos datos, el uso de esos datos, los podemos incluso reutilizar anonimizada. Cuando los anonimizamos, claro, uh-huh, podemos mejorar muchísimo nuestra innovación y desarrollo, y además creamos un know-how que es nuestro, porque al proteger esos datos, al proteger cómo usamos esos datos, uh-huh, estamos protegiendo nuestro know-how, claro, que es nuestro. Que es un activo intangible que hablábamos antes. Es un activo intangible. Uh-huh. Y tú, por ejemplo,
pues se ve también en los, incluso los aparatos, ¿no? de Internet de las cosas, etcétera. Si tú tienes la información de si el aparato está funcionando o está chocando o la aspiradora, el robot de tal, choca tantas veces, tiene este fallo, yo puedo corregir este fallo. Este es un know-how mío que tengo, es un dato industrial. Claro. ¿Vale? Pues eso todo lo entendemos. Si se lo doy a otro, pues otro lo mejora y yo ya no tengo ese elemento, digamos, competitivo favorable. Pues esto es igual con los datos personales. Si yo tengo el know-how de cómo mis clientes reaccionan, quieren, gustan, esto es un intangible mío, pero debo ser muy cuidadoso porque en el fondo es muy valioso también y eso es señal de que estás conectado con tus clientes o con tus consumidores, con tus empleados y que vais en el mismo barco, ¿no? Claro, porque hay un riesgo reputacional más allá de las sanciones, ¿no? Yo creo que cada vez lo habrá más. Claro. Igual que ahora vemos que hay consumidores que exigen que el producto sea biológico, de agricultura tal y tal, pues esto es igual. Esto ya está llegando, pero habrá un punto en el que tú digas, yo quiero estar, si yo tengo un proveedor de servicios online para tener cita sanitaria, pues yo quiero en el que sé que no lo sancionan y sé que es responsable y que mis datos no van a estar por ahí, claro. Mi cita sanitaria por ahí, pues es un poco igual. O sea, si hay tanta donde elegir, ¿por qué voy a irme con un proveedor o una empresa que no es confiable? Así es. Tienes que asesorarte de la mejor manera. Claro, exacto. Isabel, no sabes cómo apreciamos tu visita aquí en Ecuador, cómo agradecemos tu generosidad de compartir todos estos conocimientos con tu vasta experiencia que tienes y esperamos tenerte en Ecuador muy pronto nuevamente. Te agradecemos mucho. Nada, gracias a vosotros, de verdad. Encantada de estar aquí. Muchas gracias a todos. Espero que todos estos consejos sean muy útiles y que ayuden a tomar conciencia. Creo que me llevo que esto tiene que empezar con una arquitectura, un diseño, luego actuar, documentar y con eso poder probar que estamos cumpliendo con la ley. Muchas gracias a todos.